Bueno, recibimos al panel de Customer Experience. Nos acompañan esta tarde María Eugenia García, ella es directora del IMT de México. Será la moderadora del panel, en el cual constará con la participación de Nicolás Talwoski, de Itaú Argentina, Janina Navarro, de Bolsis Argentina, Miguel López Estrada, de Atento de Colombia, y Rodrigo Tavares, de Recarga Pay, de Brasil. Proponen compartir sus miradas particulares y estratégicas del Customer Experience para mantener, desarrollar e impulsar a nuestras empresas en tiempos competitivos y cambiantes. Gracias por participar, queridos panelistas, bienvenidos. Recuerden a los participantes realizar preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y es un gran honor estar en este gran evento y muchas felicidades a Paraguay por la organización, el contenido, las dinámicas y bueno, pues vamos para adelante con el evento y gracias por tener el honor de estar aquí. Y bueno, la verdad es que nos acompañan colegas de súper alto nivel, que estoy también muy contenta, muy emocionada por poder compartir con ellos este tema tan apasionante que es el de Customer Experience. Nos acompaña, como mencionó Raquel, Janina Navarro, quien es argentina y cordobesa, tiene 15 años de gerente de operaciones de servicio al cliente y ya 5 años como gerente de Customer Experience en Evoltis. También está Miguel Ángel López, quien es colombiano, con 20 años como director comercial de Atento, de la región Suramérica, trabajando en temas de experiencia del cliente también ya desde hace algunos años. También está Rodrigo Tavares, brasileño, es vicepresidente de Customer Journey y Sales de Recarga Pay, con más de 20 años de experiencia en el mercado liderando desafíos de CRM y Customer Experience. Y por último, pero no, pero igual de importante está también con nosotros Nicolás Talkovsky, quien es argentino, experiencia en Contact Center, es el manager en Banco Itaú de Customer Experience y del Contact Center, también con más de 20 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y en el sector financiero. La verdad es que todos tienen una gran experiencia, más de, 20 años todos, pero bueno, pues es un honor estar con ustedes, colegas, para abordar este tema tan apasionante. Y bueno, pues la verdad es que de Customer Experience ya desde hace, muchos años hemos estado abordando este tema, sigue siendo el reto. Ahora más que nunca el Customer Experience está en la boca de todos y más bien el reto de todos. Sin embargo, bueno, pues llevamos ya muchos años, sabemos los múltiples beneficios en el tema de la experiencia del cliente, lo que aporta en el fortalecimiento de la relación, en la generación de ingresos, en los niveles de satisfacción y de lealtad, etcétera. Pero bueno, pues yo quisiera iniciar este panel, pues preguntándoles a ustedes, particularmente vamos a empezar con Nicolás Talkovsky, ¿cómo podemos implementar un programa de Customer Experience? ¿Cuáles serían como los pasos concretos para la implementación? Adelante, Nico. Bueno, gracias Maru. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones a Paraguay por este espectacular evento. Y buenas tardes también a mis colegas de panel. Es una buena pregunta y lo interesante es que si bien hay varios frentes para trabajar, yo no creo, y esto es una buena noticia, que exista un único camino o una única escalera de pasos, porque cada empresa tiene su estadio y su momento para saber cómo encararlo. Lo que sí creo, y en la experiencia de lo que me ha tocado a mí en la implementación en Itaú Argentina, creo que hay, diría, 4 frentes que no se pueden descuidar. El primer frente que uno tiene que tener sí o sí y hay que implementar, y por lo general es lo inicial, es un sistema de medición. Es decir, como cualquier sistema de gestión, la experiencia de cliente tiene que ser un sistema de gestión y la gestión requiere de una medición. Ahí el indicador solemos utilizar más normalmente el NPS como un indicador principal, pero también hay
tiene aspectos donde que ya puede ser necesario utilizar algún otro KPI. Eso es indistinto y yo creo que tampoco hay que perder demasiado tiempo en la discusión, sino determinar un KPI, determinar el diagnóstico, dónde medirlo, porque esto nos va a dar el punto de partida donde estamos y es lo que nos va a ir midiendo después el éxito de nuestro programa. Después hay otros dos frentes fundamentales que uno no puede descuidar, porque si no el programa fracasa, porque uno puede ir midiendo, pero luego tiene que transformar hacia la centralidad. Uno es los equipos que están en los frentes de atención, tus contact centers, tus equipos de venta, tus oficinas de atención, y ahí hay que entender algo fundamental que he leído yo en alguna bibliografía de Customer Experience, que es, las personas trabajan por lo que le pagan. Entonces, si tenés un contact center donde el premio variable de tus agentes está dado por la productividad, es muy difícil que vos logres que esa persona se enfoque en el NPS si no le vas a pagar por el NPS. O si tenés un equipo comercial donde tu foco variable está asociado a la cantidad de productos que venden, es difícil que se enfoque el NPS. Entonces, ahí hay una parte en la cual tenés que hacer combinar la parte del pago con la parte de la experiencia que querés lograr. El otro frente fundamental es hacia adentro, que son los procesos internos. Cuando empezás a medir y empezás a diagnosticar, lo que suele suceder es que empezás a encontrar procesos en tu compañía que no están funcionando de acuerdo a las expectativas que tiene el cliente. Entonces, en ese caso, lo que suele suceder es que se les suele dar a los responsables de esos productos o de esos procesos y se les indica, bueno, tenés que mejorar este producto o este proceso. Eso difícilmente funcione si esas personas no están alineadas y si eso compite con las prioridades que tienen esos diferentes equipos. Hay que tener un modelo de gestión de las mejoras también. Hay un montón de técnicas, no vamos a entrar porque no tenemos mucho tiempo, pero hay técnicas de design thinking, hay trabajo en células, pero es importante que eso tenga una gestión, es decir, el diagnóstico y la gestión de las mejoras tiene que estar interrelacionado. Y un punto fundamental, y todo va a depender de la madurez en la que tiene la empresa, todo esto hay que acompañarlo con un programa de cambio cultural y con un programa de gestión de los equipos internos, de entender el porqué, de unificar el propósito. No hay que subestimar para nada que un programa de experiencia de clientes es un programa de cambio cultural, y el cambio cultural implica personas, y no hay que subestimar la reacción al cambio que suelen tener las personas. Entonces es fundamental ir acompañando ese proceso. A veces los tiempos son más lentos de lo que uno espera, pero eso tiene que ver con los tiempos de cada una de las personas para cambiar su mindset. Y eso también es clave. Entonces yo creo que esos 4 frentes, la medición, el frente de los puntos de atención, la forma de gestionar procesos internos y la cultura, son 4 frentes que uno tiene que ir trabajando de manera casi simultánea para que el programa tenga un éxito. Muchas gracias, Nico. No sé si alguno de nuestros colegas quiera aportar. Sí. Adelante, Miguel. Sí, Maru. Muy bien, Nico. Creo que son los elementos fundamentales tal vez para completar unas 2 o 3 ideas adicionales que me parece que son complementarias a lo que has dicho. Uno es, siempre nos dedicamos mucho a escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué quiere? Y a veces se nos olvida escuchar al empleado y a veces ese agente tuyo de call center sabe mucho más de la problemática, del proceso, del dolor del cliente, que inclusive entonces a veces pasamos del cliente al proceso, pero que no debemos olvidar en ese análisis también un poco cuál es ese sentimiento. A veces el mismo asesor te dice, es que esto es muy complicado, esto es muy difícil, entonces creo que vale la pena incluirlo dentro del proceso. El otro componente que me gustaría complementar es, a veces cuando hablamos de NPS, hablamos de la medición de fin de mes. Y creo que todas estas metodologías lo que nos han venido ayudando es a que ojalá yo pueda tener el NPS del día anterior, saber cuáles son mis detractores, entender esa problemática y tratar de empezar a resolverla, porque si me espero un mes, pues lo más probable es que ese NPS no lo vaya a lograr. Y tal vez el último apunte que me gustaría adicionar es, la tecnología ayuda, pero en las metodologías yo creo que hay 2 elementos principales iniciales. Uno es la gente, y a veces lo que necesitamos es recalcular un skill, hacer un reentrenamiento de un tema en particular,
cambiar el guión que le estoy dando al asesor y con eso logro buenos resultados. Y lo segundo tiene que ver a veces con temas de proceso, autorización. Y podemos tener un asesor de ventas o de servicio espectacular, pero si no puede hacer una novedad de una tarjeta encontrando un reclamo de un cliente y hay que pasarlo a back, pues perdemos esa capacidad de resolver en ese primer contacto. Entonces, la tecnología es importante en ese modelo de cerrar la brecha entre lo que el cliente quiere y la realidad, pero esos otros dos elementos son igual de importantes. Así es, Miguel. Tienes toda la razón. Y bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Janina, Rodrigo. Sí, de mi lado me gustaría sumar ahí algunas cosas. Y primero que estoy súper de acuerdo ahí con que mis compañeros comentaron y quiero reforzar bastante basado en lo que Nico comentó, que CX es método. O sea, hay cosas para seguir, para analizar, o sea, no es solo algo de cultura, vamos poner el cliente al centro y meter la energía para hacerlo feliz y listo. No, es metodología, entonces hay todo un proceso para hacerlo que no es simple, pero se puede hacerlo. Creo que aquí también estamos para garantizar que puede parecer algo muy distante del día a día de las personas, pero no es posible hacerlo porque es método. Entonces hay por donde arrancar y seguir avanzando. Y una cosa que quería aportar bastante es que muchas veces nos olvidamos de enfocarnos en comprender quién es nuestro cliente. Y nos metemos a proyectos y armar procesos, aplicativos, sitios y nuevas tecnologías, productos, y nos olvidamos de profundizarnos en entender y comprender bien quién es el cliente y su realidad. Y yo comento eso porque nosotros tenemos nuestro bias. Nosotros vamos a tener la tendencia de hacer las cosas con la manera que pensamos y cómo comprendemos el problema. Entonces, es clave invertir energía en comprender quién es el cliente. Es clave. Y para mí es muy común, por lo menos en el mercado brasileño, yo miro muchas veces el tema de que la gente con toda la gana con un proyecto de CX y ¿conoces el cliente? No invertí tanta energía en eso. Y muchas veces hace algo espectacular que funciona muy bien, pero funciona muy bien para nosotros, no para el cliente. Y un poco como Miguel también comentó, que necesitamos escuchar el cliente externo y también nuestro cliente interno que está en contacto con el cliente todos los días. O sea, hay que profundizar muchísimo en comprender quién es nuestro cliente. No podemos subestimar ese tema. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Janina, ¿tú quisieras aportar algo más? Sí, tal vez sumar, ¿hola? Sí, tal vez sumar, digo, así como porque es un desafío para todo aquel que arranca, ¿no? Vos decías, Maru, recién, pasos para empezar. Quería simplemente agregar, conectar con indicadores de negocio, aunque sean unos pocos, pero que nos permitan ir logrando, ¿no?, pequeños triunfos, que también genere que el resto de la organización se vaya sumando, ¿no? Porque es como que rápidamente nos vamos a los resultados y rápidamente queremos ver la cosecha del trabajo realizado en equipo. Entonces, por ahí conectar desde el primer momento cómo esto va a mover mi índice no sé, mi ticket de compra, o cómo va a bajar mis índices de churn, o cómo va a mejorar el tráfico de las personas en la página web. Entonces, de a poco conectar uno o dos indicadores claves que me permitan ir haciendo y festejando también, ¿no?, de a poco los pequeños logros. Eso como para sumar a todo lo que dijeron, que estuvo perfecto. Muy bien, Janina. Pues bueno, de alguna manera esos son como los pasos concretos para desarrollar este programa. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, nuestros colegas, pues ya hemos iniciado incluyéndome, pues hemos iniciado desde hace tiempo toda esta estrategia y programas y acciones concretas para mejorar la experiencia del cliente, enfocados a ese programa, midiendo, considerando metodologías específicas, como decía Nico, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería interesante, en el caso de Rodrigo Tavares, una organización que nace en el medio digital, bueno, pues ya desarrollamos ese programa y lo estamos impulsando. ¿Cómo darle continuidad? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales obstáculos y qué tenemos que hacer para vencerlos? Adelante, Rodrigo. Perfecto, Maru, gracias por la pregunta.
Bueno, para arrancar, me gustaría reforzar que CX en su esencia es mejora continua. Entonces, es un método, como recién comentamos, y es un método de mejora continua. Y una mejora continua que el objetivo es impactar el business, la mejora continua de la compañía, de los productos, los servicios, y movidos o powered by voice of customer, o movidos por la voz del cliente. Y es clave comprender eso, porque muchas veces creemos que el fin de CX es el cliente. No, el cliente es el medio, está en el engine de todo. Y el fin es impactar el business. Muchas veces creemos que, y ese es un primer obstáculo, comprender bien cuál es el impacto de CX. Porque muchas veces, no, el impacto de CX es garantizar que el cliente esté feliz, punto. Ese no es el fin. Esa es una consecuencia. Tenemos que mover el business, mejorar siempre el producto y generar más negocios y que la compañía pueda estar siempre se adaptando al cliente. Entonces, el primer punto es que a veces es un obstáculo, es comprender bien cuál es el objetivo de CX. Es una metodología de mejora continua. El objetivo es mejorar el business por medio de la voz del cliente. Y con eso surge otro punto que es un obstáculo, porque a veces escucho, y eso pasó también en Recarga Pay un poco, de que, bueno, ahora tenemos que entonces enfocarnos en el cliente, entonces vamos a olvidar del producto. No, no es algo de o se enfoca el producto o se enfoca el cliente. Si estamos enfocados en experiencia, nuestro foco en el producto debe ser aún más fuerte, porque el producto debe funcionar y comprender que el producto es fuerte porque está basado en el feedback del cliente. Ese es el core de un producto enfocado en experiencia, que está fuerte porque el cliente está nos ayudando a mejorarlo siempre. Entonces, no se puede, porque a ver a eso, no, estamos enfocando siempre el producto, ahora olvidamos el producto y vamos a escuchar al cliente, hacer todo lo que el cliente quiere, pero el producto hay que funcionar. Porque no quiere escuchar cosas como, por ejemplo, Rodrigo, mira, tu producto es espectacular, tu aplicativo es increíble, pero solamente cuando funciona. No, hay que funcionar y estar muy bien siempre. Un otro punto que es para seguir dando una continuidad, que también puede ser un obstáculo, un poco de cómo se va a hacer la gobernanza de eso en la compañía. Comunicar eso muy bien. Muchas veces es mal comunicado. No se genera una visibilidad de lo que estás haciendo, los planes de acción, de los impactos. Y conectado con eso, algo que Janina comentó también un poco y Nico, que son las métricas indicadores. Porque el punto no es tener un montón de datos. Y nosotros tenemos esa tendencia de, porque hoy es muy fácil generar datos y tenemos eso en database marketing o data lakes, pero no, en CX necesitamos tener los datos de KPIs claves para mover la experiencia. Es eso, o sea, y dar visibilidad a eso y comunicar eso muy bien, porque al final es un trabajo de influencia. Nosotros que estamos en CX tenemos que influenciar la compañía, la agenda de la compañía para el beneficio del cliente, pero la compañía solamente va a estar conectada con una agenda como esta si estamos claramente trabajando con mejora continua del producto y del servicio utilizando la voz del cliente, porque si eso no está claro, si no comunicamos bien y no tenemos los KPIs o los datos claves, son obstáculos que seguro van a ir con el tiempo, van a matar el programa de CX. Y ahí vamos a escuchar que no, ese es muy soft, ese es solamente cultura, no, estoy muy preocupado con el cliente, pero eso no genera impacto en el business. Es justamente por ahí que muchas veces las cosas empiezan a seguir mal. O sea, primero, mejora continua, el enfoque siempre es impactar el business con la voz del cliente como un engine, comunicar muy bien las cosas con una gobernanza muy importante de generar visibilidad, y eso se genera con indicadores que van a ir a reforzar el impacto del business. Y ojo, que no se puede olvidar del producto. Enfocar al cliente demanda aún más energía en producto. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Son temas muy importantes y obstáculos que debemos ir venciendo. Yo quisiera aprovechar también esta pausa para pedirle a los que nos están escuchando o viendo, digo, esto es virtual, pero podemos hacer preguntas en el chat, que yo, desde luego, para aprovechar el talento de todos los colegas, que pues es muy variado, sería muy bueno. Y también si ustedes quieren aportar algo más a lo que menciona, también panelistas me levantan la mano si son
tan amables. Adelante, Nico. Sí, me gustó. Quería complementar en algo que estaba mencionando Rodrigo sobre que somos a veces embajadores y tenemos que crear cultura y convencer. Algo que yo viví personalmente cuando entré a hacer este programa en Banco Itaú, que venía de afuera del banco, es que hay que internalizarse bien dentro y entender cómo funciona la dinámica interna de la compañía en la cual uno tiene que implementar. Porque casi todas las compañías tienen personas, algunos ejecutivos que pueden estar en una posición de dirección o managers o que suelen marcar un poco el ritmo de hacia dónde va la compañía. Si esa persona que uno tiene identificada no está convencido del programa, uno va a tener que estar haciendo todo el tiempo un esfuerzo de convencer y de empujar de alguna manera a la compañía hacia la centralidad del cliente. Lo que mencionaba Rodrigo es, y lo mismo que había dicho Janina, ¿cuál es el KPI que esa persona está mirando? ¿Está mirando resultado? Hay que mostrarle cómo esto da resultado. ¿Está mirando eficiencia? Hay que mostrarle cómo va a dar eficiencia. Es decir, hay que encontrar cuál es el KPI que a esa persona le interesa convencer, y cuando esa persona se convence, esa persona también haciendo el trabajo por uno. Uno puede dedicarse luego a medir y a coordinar porque esas personas por sí solas empujan. Y nosotros en el banco lo vimos en una transformación en un momento. Cuando se convencieron algunas personas claves, es como que el viento empezó a soplar solo, y ya solo esas personas empujaban hacia el resultado. Yo creo que eso es muy importante, hacer ese trabajo de análisis interno, para ver a quién hay que convencer para que se sume al programa. Desde luego, Nico. Y bueno, hemos hablado de la parte de procesos, de la metodología, de considerar al talento, el propósito, la medición, etcétera. Pero aquí un rol muy importante que sabemos todos que es como el facilitador de todo esto es la tecnología, ¿no? En todo este proceso, ¿qué rol en el desarrollo de estos programas de Customer Experience, qué papel tiene la tecnología? No sé si puedas compartir con nosotros, Janina. Bueno, muchas gracias, Maru. Un facilitador desde el punto de vista del deber ser, ¿no? Pero no siempre sucede de esa manera. Yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que tiene estos tres pilares de gestión: el servicio, el desarrollo tecnológico y la formación de las personas. Entonces, como que rápidamente uno puede imaginarse cómo conviven estos tres mundos, pero en general en las empresas no sucede. Y el core del negocio es lo que se lleva la mirada, el tiempo y la agenda de los ejecutivos, y hay pocas personas mirando 360 grados lo que el cliente necesita y cómo la tecnología facilita o complica la vida del cliente. Y esto, digo, yo no soy especialista en tecnología, pero sí me imagino que como muchos de ustedes, he tenido como socio estratégico dentro del contact center o dentro de la operación al director de IT o al gerente de IT, que comprende mucho de tecnología, pero no siempre comprende y conoce al cliente, esto que decía recién claramente Rodrigo. Entonces, pienso que por un lado, el rol de la tecnología tiene dos papeles o dos focos muy importantes. Por un lado, es indudable, y los números sobran, que la tecnología nos atraviesa a todos, ¿no? Es multigeneracional y a algunos nos cuesta más, a otros menos, pero lo cierto es que ya los números del 2019-2018 hablaban de que las personas pasaban en promedio 5 horas del día mirando el teléfono, ¿no? Y que se había registrado que desbloqueaban su celular hasta 150 veces al día. Y esto fue antes de la pandemia. También podríamos compartir datos de cómo empiezan a crecer de manera exponencial todo lo que son los e-commerce y las transacciones a través de compras online, con lo cual, sin duda el cliente está ahí y la tecnología la utiliza. Entonces el desafío es cómo lograr comprender a la hora de adquirir tecnología que la tecnología debe venir a resolverle y a facilitarle la vida al cliente, no al revés. Y esto también lo digo como usuaria, porque me pasa como cliente también, que me conecto porque también soy cliente de mi prepaga, de mi empresa de telefonía, de mi banco, y me encuentro con estas dificultades, un montón de herramientas tecnológicas, porque puedo ir por WhatsApp, puedo ir por la web, puedo ir por un chatbot, pero en general están desconectadas, no hay integración, por lo tanto, la experiencia es desintegrada. Entonces puedo tener más o menos frustración en algunos canales, pero lo cierto es que como cliente no siento que me conozcan o que logren identificar de manera integral quién soy y qué necesito. Entonces, digo, primer foco para mí, entender que la tecnología tiene que estar pensada para facilitarle la vida al cliente. Punto número 1. Punto número 2,
también la tecnología como aliado a la hora, creo que lo decía Rodrigo y Miguel recién también, de levantar información y datos, que muchas veces sobran datos y pocas veces se analizan y se transforman en información de valor. Yo siempre cuento un caso de estudio que es el Parque Disney, que bueno, todo el mundo sabe que son referentes en lo que es experiencia del cliente. Ellos diseñaron una pulsera, seguramente lo habrán visto y algunos de ustedes habrán tenido la posibilidad de viajar, un escáner, el ingreso de cada juego, el ingreso de cada shopping o el ingreso de cada store, y los clientes simplemente pasando la pulsera por el escáner van cargando a su cuenta absolutamente todos los consumos. Y fíjense la integración, simple para el cliente, no tengo que llevar la cartera, la billetera, no tengo que llevar nada, solamente llevo las ganas de divertirme, y información de hipervalor para la empresa, que finalizado mi circuito por el parque, ya saben a qué juegos me gusta subir y a cuáles no, qué me gusta consumir y qué no, qué puedo comprar y qué no, y en función de eso, qué propuesta o qué oferta de valor me va a hacer para mi cronograma del día siguiente. Y rápidamente puede llegar información personalizada de qué me faltó recorrer, ¿no? Para que yo sienta ahí sí que la empresa está usando a mi favor la información que yo le proveo, ¿sí? Entonces, foco 1, la tecnología facilita la vida del cliente. Foco 2, la información de valor para tomar decisiones. Y el tercer foco, y que está un poco en línea con todo lo que hemos venido conversando, entender el rol de las personas, y acá comparto lo que decían respecto de que es un tema cultural, pero no es el foco, pero sí, ya sabemos que la tendencia nos habla de equipos interdisciplinarios, de células de trabajo donde hay representantes de los colaboradores, representantes del cliente. Es decir, la adquisición de tecnología no puede ser de ninguna manera una decisión de la gerencia IT. Y acá si hay alguno tecnológico se me va a enojar, pero digo, la mesa de trabajo donde se define qué tecnología y enmarcada en qué plan de transformación digital esa tecnología va a ser incorporada, debe ser una mesa de trabajo compuesta por los que entienden de tecnología, pero también por los que entienden la estrategia, por los que van a usar la tecnología y, ¿por qué no?, por algún cliente, si se puede. Hay muchos clientes con ganas de participar, de aportar valor y de tirar ideas. Entonces digo, lo ideal, incorporar en la mesa de trabajo. Y bueno, y el último punto para cerrar, Maru, por supuesto no perder de vista que en este mundo tan digital, tanta tecnología que nos atraviesa a todos, el diferencial lo siguen haciendo las personas. Y en el momento que el cliente, por alguna razón, salió del canal de autoservicio o salió del canal digital y llegó al contacto con la persona, ya sea por el teléfono, ya sea en el presencial, tiene que encontrarse con una persona que tenga la capacidad de empatizar, de comprenderlo, de resolver, que tenga la autonomía, que tenga la capacidad de escalar o resolver haciendo excepciones si fuera necesario. Es decir, la expectativa del cliente en relación a la tecnología es muy alta, porque las empresas han ido haciendo pasos muy importantes y durante la pandemia ni hablar, todo se aceleró, pero también han crecido las expectativas cuando por fin me encuentro con una persona, me salteé todo el IBR, me salteé al bot y encuentro una persona del otro lado, y mi expectativa es eso, que genere las emociones, la tranquilidad y la contención que solamente una persona me puede generar. Entonces, enmarcado en la tecnología, también quería hacer esta última observación. Muy bien, pues Janina, lo has puntualizado muy bien. Una es que facilite, que brinde información de valor, que la selección para la adquisición sea considerando un grupo multidisciplinario ampliado hasta el cliente y las personas que colaboran, y por otro lado no dejar lo más importante, que son las personas que finalmente interactúan, porque en muchos de los casos, incluso de comercio electrónico, finalmente vas a interactuar con una persona, ¿no? Y sobre todo en esta época que nos ha tocado, también tenemos la fortuna de vivir todo este cambio que se suscitó a partir de la pandemia, donde están surgiendo nuevos canales y los chatbots o sea, todos los canales digitales que se han intensificado. No sé si alguno de nuestros colegas quiera compartir algo al respecto. Yo simplemente quería complementar en algo en lo que mencionaba Janina, que para mí cuando hablamos en muchas reuniones de temas de transformación digital y de temas de tecnología, a mí me gusta una frase que dice Steve Jobs cuando él está hablando en una conferencia y levanta la mano a una persona y lo empieza a apurar y a decirle que él no sabe nada de una tecnología porque en realidad está implementando mal. Y él lo frena a la persona y le dice, seguramente vos sabes más de esa tecnología que yo, dice, pero te olvidás de algo fundamental, que es
primero tenés que pensar qué experiencia querés darle al cliente y después te das vuelta y buscas la tecnología. Y no buscas una tecnología para ver qué le vas a dar al cliente. Esa es la clave y es lo que mencionó Janina hace un ratito, ¿no? Y en palabras de Steve Jobs, primero pensemos qué experiencia queremos dar y después vamos a ver los proveedores. A veces nos pasa, ¿no? Y disculpen si hay obviamente muchos proveedores conectados acá, pero vienen y nos ofrecen un montón de soluciones y hay un momento en el cual hay que frenar y decir, ok, es interesante, pero ¿qué es lo que le voy a dar yo al cliente con esto? ¿Por qué voy a gastar o contratar esto? ¿Cuál es la experiencia que yo quiero dar? Primero pienso eso y después veo cuál es la tecnología que me lo va a facilitar. Eso es muy importante. No, perfecto, complementando, es un poco lo que, reforzando lo que yo recién comenté, que porque es clave comprender bien quién es el cliente, el perfil y todo, porque el primer paso es como Nico comenta, que es el ejemplo perfecto de la situación que Steve Jobs ahí contestó muy bien al tipo que estaba ahí queriendo un poco que ahí criticar todo lo que estaba comentando. Por eso que es clave, se conoce bien el cliente, sabe qué tecnología es necesaria, qué tipo de experiencias va a generar valor para el cliente. Yo quería también sumar algo que Janina comentó muy bien, que la tecnología, más allá de todo que ella compartió muy bien, ayuda también con otra cosa importante, que es garantizar consistencia. Escalar y con consistencia. La experiencia del cliente necesita tener consistencia entre canales y todo. Y tecnología hoy nos genera una ventaja de poder hacer eso más fácil. No como cuando tecnología está como a favor del cliente, es para garantizar escala y consistencia, no para que el cliente esté más lejano de nosotros, no es eso. Es para que esté más cerca de nosotros y con consistencia. Y con lo que Janina comentou de Disney, realmente es increíble, es el Magic Band, que es la pulsera. Yo cuando estuve en Disney hace 5 años, estaba con mi mujer y mis 2 hijas, y mi mujer y mis 2 hijas estaban también con sus pulseras. Entonces, imaginen ustedes, no, eso no les recomiendo eso, porque hay un montón de tiendas y se puede pagar todo. No. Mirá si no había conexión con el negocio. Mirá si no había conexión con el negocio. Todo. Mi tarjeta de crédito estaba muy, muy movida en ese viaje. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues mencionábamos que con todo este tema, cada vez la transformación digital nos llegó como de manera obligatoria y cada vez más las interacciones están siendo por canales digitales. Y bueno, ¿cómo lograr, y es una pregunta para Miguel José López, cómo lograr ese balance entre la automatización de las interacciones y no perder esa parte fundamental que es el toque humano? Si pudieras compartir con nosotros, Miguel. Gracias, Maru. Sí, yo creo que ese es el reto grande que tenemos. Y yo particularmente quisiera empezar comentando que el elemento fundamental es la conexión emocional. Y esa conexión emocional, lastimosamente, las máquinas no vamos a lograr que lleguen a ese nivel, pero sí creo que tenemos algunas metodologías que nos permiten trabajar hacia ese objetivo. Empezar tal vez por recordar que la experiencia arranca en el resolver. Es decir, yo no puedo exceder las expectativas del cliente si no resuelvo. Si me llaman a Rodrigo para bloquear un producto, pues primero lo que necesito es bloquear el producto y ojalá sea fácil y que bloquear un producto nunca se disfruta, pero por lo menos que el proceso sea un proceso fácil y digamos que sea lo menos traumático posible, pero arranca con el cumplir, el resolver. Alguien, por ejemplo, en el chat estaba comentando de cuando me piden una fórmula médica y la medicina prepagada no la tiene, pues yo puedo exceder las expectativas, lo atendí rápido, oportuno, fue súper amable, pero si no logro la entrega del medicamento, no estoy logrando ese objetivo fundamental. Teniendo esto en mente, después viene del otro lado, porque la comunicación es en 2 vías. Entonces está este requerimiento del cliente que quiere que le resolvamos, y por el otro lado tenemos que también pensar en nosotros como, en Atento lo llamamos como la brand persona, y es cómo sería Atento o cómo sería Itaú si fuese una persona joven, vieja,
seria, extrovertida, y tratar de identificar, porque como hay un diálogo, necesitamos identificar cuáles son esos elementos que la marca quiere transmitir y esa necesidad del cliente para utilizar lo que se llama el LIU, que es ese lenguaje de usuario final o de interfase de usuario, donde yo debería de poder entonces con ese proceso diseñar ese modelo de diálogo con esos dos elementos. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué queremos nosotros? Y garantizando algo que Nico y Rodrigo comentaron finalmente, el tema de la consistencia. Porque no puedo ser extraordinario en el chat digital, pero me llamo al teléfono y es un desastre completo, o la oficina me da una información distinta. Entonces el modelo de consistencia se vuelve sumamente importante. Y otro criterio que yo creo que es necesario empezar a trabajar de una manera más fuerte desde el punto de vista es la transformación digital. Es distinta para nuestros clientes. Entonces sigo con el caso de Itaú. Habrá el cliente que todavía le encanta ir a la oficina y que no le puedo de un día para otro decirle ya no puedes ir a la oficina, sino que tienes que hacerlo digital. Entonces hay que diseñar este viaje de journey de transformación hacia lo digital, donde podemos hacer una transformación muy rápida para algunos, pero que a otros debemos irlos acompañando en ese proceso. De tal suerte que garanticemos, por un lado, que la omnicanalidad desde el punto de vista de la tecnología esté al servicio de la interacción con el cliente, es decir, que yo pueda estar en una llamada de voz y pasar a una telellamada, por ejemplo, o estar en un chat y pasar a una página web como un elemento importante. El segundo, el uso de las herramientas tecnológicas como RPA para desrobotizar nuestros asesores. Es decir, cómo logro que la tecnología haga que ese asesor tenga que estar menos viendo la pantalla y más escuchando y entendiendo el cliente, y la tecnología nos acerca a ese elemento, y lograr ese balance que Rodrigo presentó entre una extraordinaria experiencia y obviamente buscando que la tecnología me ayude a ser más eficiente, más productivo y que el negocio gane más, porque si el negocio gana más, el cliente feliz, pues es un negocio con permanencia de largo plazo. Ese sería, digamos, el mensaje para redondear estos dos elementos. Mario. Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien que quisiera agregar algo sobre este tema de humanización, que es como también el nombre del juego? Adelante, Nico. Y hay algo que tenía ganas de compartir. Nosotros este año terminamos de implementar, luego de bastante desarrollo y trabajo, un sistema de text analytics por el cual nos permite, a partir de las mediciones y del NPS y la respuesta textual de los clientes, porque son miles y miles de encuestas, poder clasificar esos comentarios y entender las causas principales de promoción y de detracción y de nuestros clientes neutros. Y algo muy interesante que aparece es que cuando uno mira la columna de los promotores, la principal causa de promoción por el cual un cliente es promotor de la marca, siempre aparece la clasificación de los comentarios que nosotros tomamos dentro de la categoría de buena atención. Y cuando uno va a la parte de la detracción, la clasificación, la primera categoría que aparece en mayor porcentaje es mala atención. Entonces, muchas veces algunos ejecutivos nos preguntan, no entiendo esto, ¿cómo? ¿Somos promotores por la atención y somos los detractores por la atención? Claro, precisamente, lo que más juega al cliente que nos va a seguir eligiendo y recomendando es si lo atendimos bien. Y el cliente que se va a ir y que va a ser detractor y que no nos va a recomendar es el que lo atendimos mal. Es decir, en última instancia es la atención que se la va a dar siempre de alguna manera a algún humano, ya sea en una oficina, en una sucursal, en un contact center, a través de un chat o en una red social, siempre va a ser la atención y esa parte y la humanización, en definitiva, lo que va a determinar si el cliente se queda o si el cliente se va. Bien, tienes mucha razón en la importancia justamente de las personas, de la humanización. Y aquí, bueno, una pregunta interesante que nos hace Nilce Liliana, ¿cómo abordamos y manejamos el Customer Experience en una empresa del rubro de cobranza, donde el cliente no nos elige como empresa e ingresa a una serie de gestiones donde el cliente no siempre se siente cómodo?
el contacto con el cliente, recordatorio de deuda pendiente. ¿Quién de ustedes quiere contestarle a Nilce? Adelante, Miguel. Sí, el tema de cobranzas me apasiona, sobre todo porque es una contradicción, ¿no? ¿Cómo cobrar? Nilce, yo creo que el elemento principal arranca cuando yo dejo de llamar al cliente deudor, porque es que si todos mis procesos están estructurados para atender a un deudor, esa es la cobranza tradicional, que lastimosamente, algunas entidades siguen ejecutando y haciendo, pero ahora tenemos que movernos al usuario, al cliente que en una entidad financiera, en un telco, lleva 10 años pagando, 5 años pagando y por la coyuntura, por ejemplo, ahora del COVID, se quedó sin trabajo. Y entramos en un modelo que, por ejemplo, los bancos están trabajando mucho, que es el tema de educación financiera. Es cómo logro, si veo a ese cliente no como un deudor, sino como un cliente, cómo logro estructurar un proceso donde le pueda decir, Janina, el problema que tienes es que estás dejando tus cuotas a muy poco tiempo y tu caja se está afectando, y educo al cliente y lo apoyo en ese proceso de transformación. Pero arranca con, si en tu guión dice deudor, el modelo que tenga ya no sirve. O sea, hay que partir de ese cambio de paradigma de que ese deudor finalmente es un cliente igual de importante, sino que está en un momento de su ciclo de vida distinto, una situación distinta, y creo que las entidades que tienen crédito, seguros, banca, telcos, que logren entender que es un cliente, van a tener clientes por mucho tiempo, los que no van a tener mucho problema, sobre todo ahora que estamos saliendo de los alivios de deuda que estaban dando los bancos. Entonces, entender eso va a ser fundamental. Maru y nuestra compañera que hizo la pregunta. Nilce. Muchas gracias. Nico. Sí, solo una cosa puntual que me parece que Nilce puede empezar a trabajar de herramientas que trae el Customer Experience, que es en la herramienta de Design Personas, poder construir los diferentes arquetipos del cliente que está debiendo. Porque muchas veces tendemos a pensar que el que debe es casi un delincuente al que hay que apurar para que pague. Y nosotros también nos hemos dado cuenta que hay algunos que son personas que intentan no pagarte y que tal vez hay que ir con determinado discurso. Pero hay clientes que no recibieron su resumen o simplemente tuvieron una demora o un inconveniente. Si uno puede identificar esos arquetipos y a partir de ahí la forma de actuar diferente, me parece que mejora mucho la experiencia. En especial en los que mencionaba Miguel. Es un cliente que está en una instancia particular, tal vez simplemente recordarle cómo pagarle, darle información o qué es lo que sucedió, puede llegar a mejorar mucho la experiencia. Sí, darle también alternativas de pago, ¿no? Porque también es cierto que también puede tener que ver con una dificultad. Nosotros hemos empezado a cambiar desde hace varios años ya los procesos de cobranza, ya no, ni siquiera se llaman así. Hablamos de gestión de recupero, y cuando hablamos de recupero estamos pensando en recuperar a ese cliente, que como bien decía recién Nico, puede estar atravesando una situación, y que cuando esa situación pase, yo quiero que este proceso de acompañarlo en su recuperación, digamos, sea una experiencia memorable, que en definitiva genere que el cliente se quede y que inclusive lo hemos fidelizado en el momento que se recuperó, que recuperó su trabajo o que está en otra situación financiera, ¿no? Cuando es al revés, y justo en el momento donde yo más necesitaba que me acompañara la empresa me llamó como si yo fuera simplemente un deudor, como bien decía Miguel, probablemente cuando yo me recupere económicamente elija otra compañía para seguir operando. Ay, adelante. Perdón, que estaba muteado. No, para complementar, que estoy muy de acuerdo con todos, y a mí me encanta bastante lo que Miguel comentó de educación financiera. Es claro que tenemos que generar impacto en la vida de las personas, y todos comentaron también un poco de eso. Yo también, a mí me encantan algunos cases en Brasil que estoy ahí, no sé seguro que debe tener algunos cases afuera de Brasil, pero algunos cases en Brasil de compañías, de startups de cobranza, que no solamente están ahí con ese approach de, no es un deudor, de educación financiera también, de las personas y todo, pero también ofreciendo oportunidades con algunos partners de otras empresas de, mira, yo ayudo también a que si estás desempleado, ¿cómo puede también tener más renta? Entonces, ¿ya pensaste en ser, por ejemplo, un vendedor en un marketplace?
ou manejar um auto de aplicativo para ter plata, porque se ajuda a pessoa com a inclusão. Ou seja, é importante com uma experiência que está cuidando de um ser humano. Não se trata de uma deuda. A pessoa não está com essa situação, muitas vezes não é porque quer, é porque é algo mais complexo que está passando. Então, educar financeiramente é perfeito, pessoas também maravilhoso, e também esse que estou mirando alguns casos em Brasil de como pode ajudar a vos, cliente, a ter mais plata. Porque se está desempregado, ok, vamos negociar essa deuda, mas vai vir outra em algum outro momento. Como te pode ajudar a incluir de novo a tu vida, a tu família na sociedade? E me parece que é uma tendência positiva que estou mirando aqui em Brasil. Sí, pues muchas gracias, Rodrigo. Y muy interesante el término, ¿no? El término cobranza es lo que mencionaba Janina, a un término. Eu creo que Mario está... Se frizó. Maru, ¿no? Pero creo que ella iba a mencionar esto, ¿no? Entre la diferencia de la cobranza Sí. y el recupero, ¿no? Que es diferente. Sí. Y hay algo muy particular. Una vez un case que me había comentado un compañero en una empresa de seguros, que vino el equipo de cobranza a él, que estaba en la parte de Haití, a pedirle que desarrollara una app para mejorar la cobranza de los clientes. Y él le dijo, pero espera, primero vamos a analizar qué es lo que pasa con los clientes y después vemos si necesitamos una app. Y luego de hacer el análisis con los clientes, hacer encuestas, hacer focus y demás aspectos, se dieron cuenta que en realidad lo que pasaba es que muchos clientes no se enteraban qué día tenía que vencer la cuota del seguro. Entonces, en definitiva, no era lo que necesitaban una app, simplemente avisarle de alguna manera al cliente más efectivamente qué día le vencía y cómo podían pagarlo. No era necesario hacer un desarrollo, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes. A veces no es voy con la tecnología y ver qué es lo que voy a dar, sino entiendo cuál es el inconveniente que tengo y luego busco la tecnología. Y eso es como bastante un case muy interesante también de una compañía de seguros. Sí, y sumar ahí, atendiendo a una pregunta también que ponían en el chat, que tiene que ver con esta presunción tal vez de que las estrategias de experiencia de cliente son para grandes corporaciones. Bueno, yo pongo el ejemplo de Disney, que tal vez tampoco ayudó, pero digo, también podría poner ejemplos de emprendedores, incluso de empresas muy pequeñas, que podrían darle clase, les diría, a las grandes, ¿no? Justamente porque decía yo recién, no se trata de la mejor tecnología, se trata de la mejor estrategia. Y he visto resuelta la estrategia sin tecnología, y he visto resuelta y consistente la experiencia sin tecnología. Y he visto muy buena tecnología y malas experiencias. De hecho, nos pasó hace poco en una consultoría que una de las preguntas que le hicimos al CEO de la organización es, ¿intentaste hacer un trámite en la web de tu compañía? Y la verdad era que no. Y la verdad es que la página web, hacer un trámite en esa página era realmente un infierno. Entonces digo, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con que realmente esté en la cabeza de los líderes y esté en la cabeza de los conductores, los que piensan en el negocio, cómo facilitarle la vida al cliente y cómo generar una experiencia distinta, independientemente con qué herramientas cuento. Trata mucho más de sentido común. Sí, perdón. Janine, hay un caso que a mí me encanta cerca a mi casa. Ya saliendo de la ciudad, hay un puestico de flores, de un cultivo de flores, y la persona parece que recoge, digamos, lo que queda de la cosecha y se ha hecho. Y Rodrigo tiene un recargapay, entonces está el puesto de flores y paga con una de estas plataformas que se me hace espectacular, de cómo no necesariamente, y yo creo que todas estas nuevas startups, aunque la de Rodrigo ya es muy grande como para ponerla en una fintech chiquita, pero cómo todas estas plataformas tecnológicas están disponibles no solo para las grandes corporaciones, y yo creo que gran parte del futuro está en cómo estas empresas medianas y pequeñas van a poderse aliar con plataformas tecnológicas que van a ayudar a acercarlos cada vez más a sus clientes, ¿no? Entonces, como un ecosistema, ¿no, Miguel? Sí. Ahí, más y más ahí, todas esas pequeñas o medianas empresas ahí están con empresas de otros segmentos y
y cooperarmos como un ecosistema. Y Maru, Bien. volviste, muy bien. Maru, No, creo no, Ahí Maru estamos volvió. viendo que está, pero no la veo en la pantalla. no, Aún todavía no. Lo que Nico, podemos es empezar a... Nico, te voy a hacer la pregunta final a Yanina y a Rodrigo. Voy a ser de moderador mientras tanto. Y bueno, Perdón, Muy bien. pero ya cómo, regresé, ya estoy. ¿Me escuchan bien? Maru ya volvió bien. Maru, te Ya escuchamos. está Maru. ¿Ya volvió Maru? Ahora creo que está para... Ahí se está sumando, Casi, me parece. sí. Ya casi. Miguel, se te cortó el sueño de ser moderador de panel. No, voy a alcanzar a hacerla. Nico, desde tu perspectiva y siguiendo un poco con esta pregunta que fue muy interesante porque está el tema de, bueno, todos estos Googles y los grandes que analizan los datos, ¿cómo ves el futuro de la experiencia? ¿Qué retos ves? ¿Qué challenge ves? ¿Cómo te imaginas esto dentro de unos años? Yo cuando pienso en el futuro de lo que es el Customer Experience, me lo asocio muy similar a otro tipo de disciplinas que entraron en el mundo de las empresas, entraron como áreas y luego se transformaron en disciplinas estables cuando se logró llevar la cultura hacia toda la organización. Me acuerdo de metodologías como el Project Management o la gestión de la calidad, un montón de aspectos que luego comenzaron con áreas, tal vez áreas específicas de calidad o de Project Management Officer para generar una cultura, y luego esas áreas fueron de a poco desapareciendo o achicándose en las organizaciones cuando todos los ejecutivos y todas las personas y los colaboradores adoptaron esa metodología. Yo creo, y porque lo veo en algunos casos, que el Customer Experience va a tener un recorrido como muy similar, se va a ir transformando en una disciplina donde mucha gente va a ir absorbiendo y entendiendo los KPIs, la metodología de cómo se relaciona, metodologías de design thinking, y cuando toda esa cultura esté asimilada, yo creo que cada pequeña área de distintas empresas va a tener algún referente o las mismas personas, dependiendo del tamaño de la compañía, que van a ser los responsables de experiencia de ese canal o de ese producto. Hay compañías que ya lo están haciendo de ese modo, y creo que va a ser una disciplina que va a quedar como establecida en todo el mundo de las empresas. Siempre tener ese KPI del NPS como principal y todas las áreas responsables por conseguir el resultado. Súper, Nico. Yanina, ¿cómo ves ese futuro? Sí, sumaba esto que dice Nico, que me parece muy interesante, que sí, claramente queremos lograr una transformación cultural que sea lo suficientemente sólida, ¿no? Que nos permita entender que es un modo de hacer, un modo de interactuar con el cliente desde cualquier lugar, desde cualquier área, y no solamente en el front, sino también aquellos que están en el back y que son de alguna forma los que entregan, ¿no? La experiencia. Entender desde ya que lo hemos visto y lo hemos conversado durante toda la charla, que las interacciones son parte de la experiencia, no solo el producto, ¿no? Con excelentes productos y malas interacciones también puede haber una fuga de clientes o una pérdida de valor, con lo cual la tecnología ayuda, y por supuesto que sí, empezar a pensar en el futuro, entendiendo que nos enfrentamos o empezamos a trabajar con generaciones que son cada vez más digitales, cada vez más embebidas dentro de lo que son las plataformas tecnológicas, que la seguridad de los datos empieza a ser un tema crítico, con lo cual también tenemos que empezar a pensar al mismo tiempo, cuando implementamos tecnología, cómo garantizo al cliente que la información va a estar resguardada, ¿no? Porque también empezamos a ver que durante la pandemia también se dispararon algunos números preocupantes en relación a fraudes o en relación al robo de identidad, es decir, no solamente podemos mirar la foto de la parte romántica de la transformación digital, sino también entender que hay dificultades que tenemos que meter a la agenda y que tienen que formar parte de la agenda de los ejecutivos, porque sí son errores que el cliente no va a estar dispuesto a perdonar, ¿no? La tecnología es bien utilizada. Muy bien, Janine. Y Rodrigo, ¿cómo lo ves desde el país más grande de tu mundo? No es el más grande del mundo, pero es el más lindo. No voy a comentar eso porque todos los países son muy lindos y me encanta toda Latinoamérica. Bueno, y Miguel y todos, gracias por los comentarios. Y yo veo que hay como una tendencia que tenemos que incluso invertir mucha energía, es
la capacitación de gente que, o sea, gente, colaboradores, empleados, que estén listos para liderar las transformaciones. Hoy aún tenemos un gap importante de gente capacitada, porque todo es muy nuevo también, de CX, de Customer Journey, de Customer Success, y necesitamos invertir en capacitación. ¿Y por qué capacitación? Y también, no solamente técnicas, pero también tenemos muy claro cuáles son las competencias, principalmente los soft skills, para trabajar con CX, porque cada vez más vamos a tener ciclos más cortos de cambios, más rápidos, y seguro que vamos a tener al futuro cada vez más eventos como la pandemia, que es un evento de salud pública, pero podemos tener otros como algo de economía o algo de otra orden que va a ocurrir. Y tenemos que tener gente capacitada y preparada para para identificar, analizar, tomar decisiones rápidas y hacer cambios rápidos de estrategia. Yo lo coincido bastante con Janina cuando comentó que la estrategia es clave, sin duda, es clave, pero hay que tener algo de flexibilidad en la estrategia. No se puede estar apasionado de la estrategia es esa para siempre, porque se cambia por los ciclos y vamos a tener ciclos más cortos, más intensos, con clientes aún más ahí digitales, cambiando nuevas tecnologías. O sea, para mí es lo que veo de tendencia fuerte, es una inversión en capacitar gente para que tengamos equipos preparados para enfrentar esos desafíos. Súper, le voy a dar la palabra a Maru, ya que llegó ya una disculpa, pero bueno. Cerrar. Daisy nos pregunta cuál fue el obstáculo más grande que tuvo o tiene Itaú para que sus usuarios sean digitales y qué método más le funcionó. Nico. Bueno, yo puedo hablar obviamente por Itaú en Argentina, principalmente, que es lo que conozco. Hay una cuestión principal generacional que se da en los bancos, que es lo que veíamos, vamos a hablar de pre-pandemia, ¿no? Hasta el 2019, donde había generaciones más grandes que tenían un temor a operar por los canales digitales, en especial por el miedo a equivocarse. La cuestión que le ocurre a las generaciones más grandes era, no voy a operar por acá porque tengo miedo de cometer un error y me da vergüenza. Hay una vergüenza a veces de las generaciones más grandes con el equivocarse en la tecnología. Por otra parte, tenías las generaciones más jóvenes del otro lado, donde te exigen que tus canales digitales, incluso así como están, le falta un montón de cosas que ellos quisieran hacer porque quieren hacer todo digital. Sí, y eso estaba evolucionando de alguna manera, casi como a medida que iban cambiando las generaciones, iba cambiando el mix de cliente. Había como una reacción a los que no se querían digitalizar y por otro lado una evolución. El cambio en la user experience de los canales y simplificar siempre fue ayudando a que las personas que eran más reacias pudieran digitalizarse. Pero si le soy honesta a Daisy, ¿qué fue lo que más éxito tuvo para digitalizar a los clientes? Se llama COVID-19. Porque fue el COVID-19 lo que obligó a determinadas personas a enfrentarse con esa tecnología y a partir de ahí aprender que podían hacerlo sin equivocarse y que no era tan difícil. Por supuesto, no podemos siempre sacar un COVID-19 para resolver cualquiera de los aspectos, pero hay algunas cuestiones que se simplificaron, digamos, de esa manera, y eso es lo que generó sobre todo el crecimiento más fuerte de la digitalización. Bien, muchas gracias, Nico. Bueno, creo que ya tenemos el tiempo encima y quisiera nada más darle un minuto a cada uno de nuestros colegas para que comparta con un tip rápido para compartir con el auditorio. Adelante, Janina. Muchas gracias, Maru. No, un poco para cerrar y repetir lo que para mí sigue siendo lo más relevante, la noticia es que los clientes van a seguir incrementando sus expectativas. Esto es una carrera de un solo sentido y es que las expectativas van a seguir creciendo, con lo cual hay que seguir preparándose y hay que seguir fortaleciendo a los equipos. Y hay que invertir en esta gestión del cambio, hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos, hay que liberar espacio de la agenda
y evitar que el operativo cotidiano, ¿no?, nos lleve puestos y no le demos espacio a lo importante. El cliente va a querer cada vez más y nosotros tenemos que estar a la altura, porque la competencia, si no, lo hace por nosotros. Gracias, Janina. Rodrigo. Sí, dale. Maru, gracias ahí por la moderación y mis compañeros ahí por la charla increíble y también por la invitación ahí de Raquel para el evento. No, yo voy incluso a aprovechar una pregunta que está en chat que comenta ahí de que cómo hacer el balance de experiencia cuando no podemos dar al cliente la respuesta que él quiere recibir, para reforzar que experiencia del cliente no es sobre hacer todo el que el cliente quiera. No es eso. Encantar a un cliente no es sí para todo. No es eso. El cliente no tiene siempre razón. Yo creo en eso, no. El cliente, primero, tiene sus razones de tener un problema o una pregunta con nosotros, pero mi mensaje final es que el cliente, el último nivel, debe ser nuestra razón de existir. Ese es el punto. Con eso cierro. Muchas gracias. El cliente, la razón de existir. Nico. Sí, y me voy a complementar algo en lo que viene mencionando Rodrigo, y esto es lo que el cliente espera y lo que nosotros le damos. No hay que olvidarse nunca que la relación de experiencia de cliente es siempre una comparación entre lo que nosotros estamos entregando, el delivery de nuestro servicio, y la expectativa del cliente. Uno de los temas fundamentales para analizar cuando uno ve Customer Experience es cuando yo estoy comunicando, cuando yo estoy presentando mi propuesta de valor, ¿qué expectativa estoy seteando en mi cliente y si estoy a la altura? Porque yo siempre, y como dice Stan Rapp en otra frase, un gran consultor, él dice, siempre tienes que lograr que tu experiencia supere la expectativa que se tiene sobre la marca. Entonces, eso también es muy importante. Entender bien qué expectativas estamos seteando cuando ofrecemos nuestra propuesta de valor y ver si estamos a la altura. Esas dos cosas tienen que estar por lo menos igualadas, y en el mejor de los casos, la experiencia tiene que superar esa expectativa. Muchas gracias, Nico. Y bueno, aprovecho también para agradecerle a Miguel la suplencia. Muchas gracias. Adelante, Miguel, ¿qué nos puedes decir? No, yo diría de nuevo conexión emocional como un elemento importante. Y el otro es las pequeñas acciones traen grandes resultados. Y no hay que esperar hasta fin de mes para ver el NPS para saber que hoy lo estoy haciendo mal. Entonces, escuchar a nuestra propia gente, escuchar al cliente y tratar de cada día estar ajustando y ajustando y ajustando. Alguien preguntaba un poco de cómo hacerlo. Desde mi perspectiva, yo creo que si hay un detractor del día de ayer, el día de hoy hay que llamarlo o entender si debía haberlo solucionado o si efectivamente, por ejemplo, en un banco pasa que la tasa puede ser la tasa y no puedo cambiarla, pero sí entender qué pudo haber hecho mejor, y yo creo que ese granito de arena día a día con una estructura de cultura general es, digamos, una de las claves del éxito para poder lograrlo. Y bueno, y Raquel, creo que nos tienes que invitar a otro panel para que tengamos por lo menos otra hora para seguir dando nuestras opiniones. Muchas gracias por la invitación a este extraordinario evento. Y bueno, ya quedé con mis compañeros de vernos porque hemos hecho como 5 tertulias de estas buenísimas todas. Entonces, muchas gracias, compañeros. Sí, muchísimas gracias a todos y pues nos estaremos viendo nuevamente en otros paneles. Gracias, chicos. Mil gracias, Raquel. Gracias, Ramiro. Gracias, Marcelo y Ángela. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Fue un placer escucharlos y tenerlos en nuestro panel de Customer Experience. Nos llevamos muchas anotaciones, muchos aprendizajes y por sobre todas las cosas que podemos llevar a la práctica rápidamente y empezar a implementarlo en nuestras empresas y con nuestros colaboradores mañana mismo.